This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Agustín Acosta para presentarles otra edición de Fronteras de la Mente. Y hoy vamos a hablar no tanto de la mente, sino del cuerpo en general. Vamos a hablar de la salud, porque ya estamos a punto de terminar el año 2019 y queremos traer a ustedes algunas de las noticias médicas que han sido nuevos descubrimientos, impactantes descubrimientos y avances en el campo de la medicina este año. Y sobre todo llevarles un mensaje muy importante. Amigos, la ciencia médica está entrando en un nuevo paradigma, está entrando en una nueva era, está entrando como si pudiéramos comparar con la aviación, el cambio que hubo entre los aviones de hélice y los aviones de motores turbo, o el cambio que hubo en la telefonía celular, cuando los teléfonos solamente eran para llamar y escuchar, y los teléfonos de hoy día, que con el dedo de la yema, o con la yema del dedo, mejor dicho, usted puede enviar fotografías, videos, escuchar música, leer periódicos, ver películas, todo a través de su teléfono celular. Imagínese ese teléfono celular en comparación con aquel teléfono viejo, arcaico, que solamente servía para hacer una llamada o para recibir otra. Y eso es lo que está viviendo en este momento del nuevo milenio la medicina. La medicina tradicional, la medicina del diagnóstico y de la receta de un medicamento para aliviar los síntomas, y la nueva medicina reparadora, regenerativa, transformadora, una medicina que sin duda viene con un nuevo enfoque completamente diferente, donde ya prácticamente los medicamentos no van a ser necesarios. Quiero mencionarles un par de estudios que se han hecho este año que han sido sumamente impactantes porque presentan unos horizontes muy, muy importantes en terapia regenerativa. Un nuevo bioimplante desarrollado en un hospital de España se coloca por primera vez en el mundo este año en un paciente. En 3 meses, ese paciente logró reducir la zona dañada de su corazón en un 10% tras el infarto. Las enfermedades cardiovasculares han sido y siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el planeta, y este desarrollo, este descubrimiento que han hecho en España es sin duda uno de los avances más grandes en medicina del corazón. Por primera vez en el planeta, el corazón de un paciente comenzó a regenerarse después de sufrir un infarto gracias a una gran obra de bioingeniería. Se trata de un bioimplante de células madre de cordón umbilical, un éxito de la ciencia española sin precedentes. Los resultados son muy ilusionantes y esperanzadores. 6 meses después de pasar por un quirófano, durante el mes de mayo pasado, el hombre de 70 años de edad pasó de llevar una vida en la que no salía prácticamente de su casa porque se ahogaba continuamente por pequeños esfuerzos, a poder ir solo y caminando a la consulta de su médico. Como el propio paciente reconoce, ya hace 10 años su expectativa de vida era muy corta y con limitaciones que cada día empeoraban más. El problema se debía a una insuficiencia cardíaca. Cuando se produce un infarto de miocardio, el corazón pierde fuerza para latir por culpa de la muerte de células del área lesionada, que han dejado de recibir sangre desde las arterias coronarias. Es decir, parte del órgano queda necrosado o muerto, y al día de hoy no hay solución posible en la práctica clínica. En los últimos años empezaba a vislumbrarse una vía que en ratones de laboratorio habían logrado formar pequeños vasos sanguíneos en el área infartada y reoxigenarla,
Ese proceso se conoce como angiogénesis o la creación de nuevos tejidos vasculares. A través de células madre mesenquimales procedentes del cordón umbilical fue que se pudo remediar el problema. Después, el grupo investigador español consiguió demostrar que en cerdos también se producía la reducción de la cicatriz y la consiguiente mejora de la función cardíaca, lo que se conoce como la fracción de eyección o la capacidad del corazón para bombear. El método establece que el pericardio humano se vacía de células para luego enriquecerlo con las células mesenquimales del cordón umbilical, de ahí su nombre, Pericord, que obtuvo a finales de 2018 el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para ser aplicado en seres humanos. Con esta luz verde, el salto a la clínica se pudo dar el pasado mes de mayo en el Hospital Germán Trías de Barcelona en un hombre de 70 años. El hombre requería una operación de corazón abierto para colocarle un bypass. Los médicos aprovecharon la ocasión para ponerle el parche rico en células madres. De forma previa, el bioimplante se preparó con ayuda del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Se eliminaron las células del pericardio humano donado, quedando solo la matriz, una membrana flexible, porosa y gruesa, donde se almacenaron después las células mesenquimales del cordón umbilical. En unas 6 u 8 horas estaba listo el parche que se colocó en el corazón del paciente, aprovechando la cirugía para el bypass. Las células introducidas migraron directamente al tejido cardíaco sin dispersarse. En estudios previos, cuando las células se administraban mediante inyecciones directamente en el corazón por vía intravenosa, morían antes de comprobarse el beneficio o se dirigían hacia otros órganos diferentes, pero a bordo de esa matriz o parche, las células viajaron y actúan directamente en el destino deseado, que era la zona infartada. Es la primera vez que se realiza una operación de este tipo a nivel mundial y ahora toca hacer seguimiento de su evolución. Según la resonancia magnética, a los 3 meses la cicatriz se había reducido un 10%, que es un resultado muy significativo. Este tipo de células ha demostrado tener una gran plasticidad y pluripotencia, es decir, tienen una enorme capacidad de convertirse en distintos tipos de células del cuerpo humano. Además, poseen importantes prioridades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, y por lo tanto esta terapia nos indica de que tal vez en el futuro se van a utilizar también para reparar otros órganos como el páncreas o el hígado. De no ser por esta alternativa, y aunque el paciente le hubieran hecho uno o varios bypasses, hubiera tenido que recibir un trasplante de corazón más tarde o más temprano para poder salvar la vida, y su pronóstico era bastante sombrío. Este nuevo método de implantación de células madres permitirá evitar el trasplante a muchos infartados a través de la regeneración del tejido cardíaco con células mesenquimales. De momento, esta operación está enmarcada en un ensayo clínico y a partir de ahora, pues, se continuará avanzando en la técnica, aunque ya los médicos españoles han logrado repetir el procedimiento en varias personas con excelentes resultados, lo que constituye un gigantesco avance en el tratamiento de enfermedades del corazón. Las células madre y todo el desarrollo que se ha podido obtener a través de este tipo de tecnología representan de forma terapéutica, o sea, de forma de tratamiento, un horizonte nuevo, extremadamente prometedor en la medicina moderna. Otro campo donde se han hecho grandísimos avances este año es en el campo de la oncología, en el campo de la lucha contra el cáncer. Y hay 2 tipos particulares de avances que quisiera mencionar. El primero es con la inmunoterapia. Se están extrayendo de un paciente canceroso células de su sistema inmunológico, que luego en el laboratorio son alteradas y son reprogramadas para que combatan específicamente el tumor en un área específica. Luego esas células se inyectan nuevamente en el paciente y se convierten en una especie de comando especial que va directamente al foco tumoral y comienza a combatirlo. Esta inmunoterapia, que ya se ha aplicado exitosamente en varios países, promete ser la nueva herramienta de los oncólogos para destruir tumores. Y hablando de tumores, el más mortal de todos es el que se presenta en el páncreas. Casi nunca es operable
porque se da en una región del páncreas que está completamente rodeado de otros órganos y de importantes arterias, y por lo tanto es imposible llegar con el bisturí hasta un tumor pancreático. Cirujanos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han operado con éxito un cáncer de páncreas muy avanzado, que es además el de peor pronóstico y que hasta ahora era inoperable, y lo han hecho mediante una técnica pionera que consiste en insertar una aguja muy fina que pincha el tumor y luego le transmite calor de gran intensidad, permitiendo abrazar y destruir las células mediante este aumento del calor. Con esta cirugía, que no es propiamente una cirugía porque no se utiliza un bisturí, utilizada por primera vez en España en este tipo de tumor, ya han tratado a 3 pacientes que sufrían de un tipo muy concreto de cáncer, un adenocarcinoma del páncreas localmente avanzado, que es inoperable con las técnicas tradicionales y cuyo único tratamiento hasta ahora es la quimioterapia, pero la quimioterapia paliativa, para aliviar, pero no para curar, y eventualmente el paciente termina perdiendo la vida. Esta técnica, que todavía forma parte de un ensayo clínico, consiste en introducir una aguja directamente en el escudo que protege el tumor y que permite abrazar y destruir las células tumorales mediante el calor. Según explicaron los científicos del Servicio de Cirugía y Trasplantes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la nueva técnica es un logro extraordinario para combatir el cáncer de páncreas en pacientes para los cuales la cirugía no era una opción. El Hospital Barcelonés es el único centro sanitario de España incluido en este ensayo clínico denominado Pelican, en el que también participan 18 hospitales de diferentes países europeos, liderados por un equipo de expertos del Centro Académico de los Países Bajos. El cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte en todo el mundo y los médicos prevén que para el año que está terminando pudiera terminar siendo la segunda causa de muerte de cáncer, precisamente por lo que acabamos de explicar, por la forma inoperable de eliminar esos tumores. Además, en solo 1 de cada 5 casos de cáncer de páncreas se puede recurrir a una intervención quirúrgica. La mayoría de los tumores no se pueden operar porque están muy cerca de arterias y venas mayores. Una de las pacientes que fue sometida a esta intervención quirúrgica explicó que en abril de este año le habían diagnosticado el tumor y le dieron 6 meses de vida. En agosto se sometió a una intervención con la nueva técnica del calor. La paciente, que a su vez es médico, dijo que ya no tiene el cáncer y se siente muy bien. Otro de los desarrollos extraordinarios que se han hecho este año tiene que ver con unas partículas muy pequeñitas que viven dentro de las células y se llaman exosomas. Las propiedades regenerativas de la terapia con células mesenquimales, de las que hablábamos anteriormente, se deben en parte al efecto de compuestos extracelulares secretados por este tipo de células que poseen propiedades antiinflamatorias, de reprogramación inmunológica y de activación de vías regenerativas. La célula madre es una célula que tiene en su interior la capacidad informática de transformarse en cualquier otra célula del cuerpo. Imaginemos que de pronto tenemos colocado sobre la mesa un pedazo de material que es capaz de transformarse en cualquier pedazo de nuestra casa. Se puede transformar en un pedazo de madera para una puerta, o en un pedazo de cristal para una ventana, en un pedazo de yeso para una pared, o en un pedazo de metal para un grifo o para una llave del inodoro. Esa es la célula madre, es una célula capaz de convertirse en cualquier otra célula. Las células mesenquimales son un tipo de células madres. Y estos productos producen a su vez otras partículas microscópicas que viven en su interior. Están compuestos por mezclas de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas contenidas en pequeñas vesículas de cerca de 150 nanómetros de diámetro, y a estas pequeñitas cosas le llaman exosomas. Y los exosomas son liberados activamente por la célula madre hacia la matriz extracelular. A nivel de laboratorio, diversos estudios han demostrado que los exosomas, derivados de esas células mesenquimales, son capaces de reconstruir en gran medida el efecto terapéutico atribuido a la célula de donde salieron. Y en modelos animales de laboratorio,
Los exosomas han logrado reparar tejidos cardiovasculares, músculoesqueléticos, broncopulmonares, dermatológicos y hasta tejidos afectados por el cáncer. Dentro de las ventajas potenciales del uso de los exosomas derivados de las células mesenquimales en pacientes, se pueden destacar su uso que evitaría la transferencia de células que pueden tener un código genético dañado, o sea, un ADN, porque los exosomas no tienen ADN, tienen RN. En segundo lugar, y para aplicaciones sistémicas, los exosomas son pequeños y circulan fácilmente por el torrente sanguíneo del paciente, por donde a veces las células madres no pueden llegar porque son demasiado grandes, quedando atrapadas en capilares y retenidas en tejidos como los pulmones. Además, una dosis de células madres mesenquimales infundidas disminuye rápidamente después de su administración, por lo que sería imposible que la administración de los exosomas pueda lograr una dosis que circule por un organismo en mayor medida. Hasta ahora se han publicado 95 estudios sobre exosomas, en su mayoría relacionados con el cáncer y con la diabetes tipo 1, o sea, la diabetes hereditaria. En la industria de los exosomas actualmente se definen principalmente 3 usos, como herramientas de diagnóstico a través de biopsias, tratamientos terapéuticos de exosomas producidos en forma natural y tratamientos terapéuticos de exosomas modificados. Hay aproximadamente ya 34 empresas que trabajan en esta área con un foco principal en el cáncer, en las enfermedades neurodegenerativas y en la producción e ingeniería del exosoma en sí. En el área de diagnóstico destacan varias empresas de los Estados Unidos y de Australia que ya han presentado 23 solicitudes internacionales de patentes. Y en los últimos años, estas empresas han combinado recursos por cerca de $700 millones para crear un fondo de capital que permita la investigación. El éxito del tratamiento con exosomas ha sido estupendo durante este año y a lo largo del 2019 miles de pacientes se han beneficiado del uso de esta nueva técnica. Los exosomas han revolucionado la teoría sobre las células madre. Se pensaba que una vez que éstas se inyectaban, se transformarían en algo parecido a las células del área dañada, ya fueran del corazón, del músculo, del cartílago o del hueso. Hoy se sabe que esto no es así, porque trabajan a través precisamente de la producción de exosomas. Las células madre, independientemente de su origen, producirán estas pequeñas vesículas o pequeñas bolsitas llenas de un conglomerado de proteínas RNA, factores de crecimiento y citoquinas. Toda esta mezcla, que podríamos llamar una sopa o un cóctel, influirá sobre la regeneración de nuevas células y revertirá el proceso del daño, conectándose con las células dañadas a través de un sistema comparable al Wi-Fi que existe en nuestras casas para conectar nuestros equipos de computadoras, pero esto a nivel celular. Un especialista en medicina antienvejecimiento de la Universidad de Harvard, el doctor australiano David Sinclair, estima que estamos en los umbrales de una nueva era de la medicina regenerativa que permitirá, primero, erradicar mediante terapias de modificación genética la mayoría de las enfermedades, y lo que no se pueda resolver con una reprogramación informática de los códigos genéticos, entonces se podrá tratar con la terapia de exosomas para generar nuevos tejidos sanos en áreas del cuerpo que han sido dañadas por lesiones, infartos, derrames cerebrales o daños conductuales causados por el uso del tabaco, de las drogas o de la obesidad. La medicina está evolucionando de una manera extraordinaria, pero hay un problema. Estamos a 5 o 10 años de que estas terapias ya sustituyan por completo la forma tradicional en que hoy en día los médicos combaten las enfermedades a través de medicinas. A través de medicinas que, si bien alivian los síntomas, crean una nueva gama de efectos secundarios dañinos. Si no, vean ustedes los anuncios por televisión. El medicamento para la diabetes produce entonces depresión. El medicamento para los problemas cardíacos produce entonces diarrea o insomnio. Cada uno de estos medicamentos, si bien ayuda en un área, pone en peligro la salud del paciente en muchas otras. Y estamos al punto de llegar a un momento en que estos medicamentos ya no van a hacer falta,
porque mediante transformaciones genéticas vamos a poder reprogramar nuestro código genético para alterar disfunciones que hoy en día se conocen como enfermedades como la diabetes, la esclerosis, el lupus o el Alzheimer. Y también a través de la reparación de tejidos y de los exosomas vamos a poder dañar un pulmón que ha tenido un enfisema, un corazón que padece un infarto o un hígado que tiene una cirrosis. Pero les decía anteriormente que hay un problema. Todavía esto no está en forma comercial aplicada. Se están haciendo experimentos, ensayos, y tardará entre 5 y 10 años en que todo esto alcance los hospitales y las clínicas de nuestras ciudades. Pero desde ahora hasta ese momento, millones de personas morirán simplemente por los malos hábitos de alimentación, porque están comiendo de una manera desordenada, se están intoxicando con los alimentos que son verdaderamente tóxicos, de poco nivel nutriente. No hay más que ir a un parque, a un cine, a un centro comercial o a un evento deportivo, y usted podrá notar que el 60, a veces el 70% de las personas come de una manera desordenada, come comida chatarra y están o con sobrepeso o con altísimos niveles de obesidad. Para estas personas, toda esta medicina que se está preparando, que se está avanzando y desarrollando en los centros más modernos y más avanzados del mundo, no va a llegar, porque van a morir antes precisamente por la boca. Están comiendo nuestras poblaciones y sobre todo los jóvenes y los niños de una manera verdaderamente descabellada. Tenemos que regresar, amigos oyentes, a unos hábitos de alimentación, y fíjense que no hablo de dieta, sino unos hábitos nuevos de alimentación más saludables, como los que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, en los países de donde vinimos para acá, para los Estados Unidos. Y si usted me escucha a través de la internet en otro lugar del mundo, entonces tal vez donde usted viva no sea tan crítico como lo es acá en Estados Unidos de Norteamérica, o tal vez sí, porque por ejemplo en Puerto Rico existe una diabetes que es muy superior a la que existe en los Estados Unidos. Países como México y Japón también han tenido gravísimos problemas asociados a la obesidad. Así que me imagino que en cualquier lugar del mundo occidental a donde usted le esté llegando esto a través de la internet, pues esta arenga mía pudiera ser aplicable. Tratemos de reducir nuestros niveles calóricos. Los grandes científicos que están trabajando hoy en medicina anti-envejecimiento nos dicen de que en 5 o 10 años van a tener la técnica en la mano para poder extender nuestra vida 20 o 30 años, para que una persona pueda estar jugando tenis a los 90, pueda llegar a 100 sin tener Alzheimer, pueda llegar a 100 conduciendo un automóvil con plena facultad de reflejos, sin perder la vista y sin perder su sentido de orientación. Pero solamente esto va a ser posible si la generación nuestra, que necesita por lo menos 5 o 10 años más para disfrutar entonces de estos avances médicos, no se autodestruye comiendo innecesariamente. Y estos mismos científicos que están a la vanguardia de la medicina anti-envejecimiento nos hablan de importantes estudios que se han hecho en diferentes lugares del mundo, bajo diferentes protocolos, pero que apuntan todos en la misma dirección. Recientemente se tomaron ratones nacidos de la misma madre, ratones que eran trillizos de la misma madre. Utilizaron 3 grupos de ratones. A unos les dieron una comida muy normal a como comen los demás ratones, y esos vivieron la misma cantidad de años o el mismo tiempo en que un ratón normalmente vive. Al otro ratón, hermano trillizo de ese, le dieron una dieta de apenas un valor mínimo calórico, una dieta simplemente para que no se muriera de hambre. Ese ratón vivió un 25% más de su vida, pero llevó hasta el final de su vida toda su actividad neurológica y su actividad motora. Y al tercer ratón trillizo le dieron una dieta altamente rica en comida y en calorías, o sea, lo sobrealimentaron. Ese fue el primero que murió,
murió de forma prematura y prácticamente la última etapa de su vida la pasó ya en una situación convaleciente, achacoso, sin poder prácticamente pararse y con serios problemas de salud. ¿Qué nos dice este estudio que se ha replicado en varios países del mundo? Que mientras más comemos, más envejecemos, más se compromete todo nuestro organismo, más se deterioran nuestros sistemas orgánicos y sobre todo el sistema inmunológico y el sistema neurológico. Mientras menos comemos, más vivimos, más salud tenemos en la última etapa de nuestra vida. Así que sabiendo esto y sabiendo que al alcance de la mano, a una distancia de apenas 5 o 10 años, vamos a tener toda una gama de nuevas oportunidades médicas para reparar un tejido infartado, para eliminar y borrar por completo un tumor en el páncreas, para sanar un hígado que ha sido enfermo con cirrosis, para curar una diabetes, para prevenir un Alzheimer y para prácticamente reprogramar por completo nuestro código genético y vivir libre de enfermedades de manera saludable hasta una edad muy avanzada. Si todo esto está al alcance de la mano y lo único que tenemos que hacer es practicar un poco de prevención, cuidar nuestra boca, cuidar nuestra salud para poder cruzar ese pequeño puente y llegar ahí, ¿no valdría la pena el esfuerzo, el sacrificio para hacerlo? Se los dejo como una inquietud y les deseo a todos una feliz semana. Será hasta la próxima edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta.